Un gusto. Ahí está el video. Está rodando. Se llevará a cabo en el 8 de agosto en Lima, Perú, y espera reunir a más de 40 alcaldes de las ciudades principales de América Latina preocupados por mejorar la calidad de vida de las personas a partir de la movilidad como un derecho social. Octubre 2017, La Paz, Bolivia. Sexto Congreso de Mejores Prácticas CIMUS en América Latina y tercera cumbre de MUSAL. En el marco de este evento se aprobó la reforma estatutaria de CIMUS, permitiendo el ingreso de ciudades, áreas metropolitanas y estados a través de sus principales autoridades de movilidad. Llevamos 10 años acompañando y conectando a todas las partes interesadas del transporte público para implementar soluciones en torno a la movilidad urbana sustentable que permita mejorar la calidad de vida de las personas. 15 años creciendo y compartiendo junto a ustedes. Más de 60 ciudades conectadas. 1 millón de personas sensibilizadas. Más de 80 proyectos de movilidad. Más de 600 millones de vidas transformadas. «15 años transformando vidas». Un gusto saludarlos a todas y a todos quienes están conectados a través de los canales de YouTube de Transmilenio y de la red CIMUS. Soy Marta Gutiérrez, secretaria general de la Red Latinoamericana de Movilidad Urbana Sustentable, CIMUS, y hoy emocionados, estamos en casita de Transmilenio, en este segundo y tercer, diría yo, conversatorio que estamos realizando en el marco de conmemorar los 25 años de Transmilenio, en un tema fundamental, ascenso tecnológico y lo que llamamos la segunda generación del conversatorio. Hoy, de la mano de expertos que han hecho parte de la construcción de este proceso ya enfocado en la implementación de flota eléctrica. Y quiero llamar como invitado a nuestro moderador del día de hoy, al director de BRTs de Transmilenio, al ingeniero Jaime Monroy,
para que nos dirija este conversatorio con dos invitados muy importantes que ya tendrá oportunidad de presentar. Pero lo más importante es que este conversatorio, al lado de un café colombiano, vamos a contar estas historias, esta experiencia y conocimiento que solamente se vive a través de la experiencia, de la prueba, del aprendizaje. Esperamos que muchas ciudades que nos están acompañando, autoridades, sector privado, academia, puedan tomar como insumo esta experiencia y que sea un punto de partida para inspirar que sí es posible avanzar en todo el tema de descarbonización de nuestros sistemas de transporte. Muchas gracias y bienvenidos. ¿Estamos? Estoy atenta. ¿Ya? ¿Puedo? Nuestra conversación, muy amena, muy tranquila, compartir nuestras experiencias. Y el primer bloque tiene que ver con la visión estratégica de la electromovilidad. Sabemos que en Bogotá, en el sistema de transporte público, hemos tenido una transformación profunda, no solamente en su modelo de negocio, en su transición energética, en su modelo operativo, sino también en ese ascenso tecnológico que hemos tenido la posibilidad de transitar a través de diferentes tecnologías. Y en ese sentido vamos a profundizar un poco en la experiencia, no solamente desde el sector público, sino también desde el operador con su enfoque privado. Para eso quisiera comenzar discutiendo cuáles son los factores críticos que impulsaron en esta transición energética y qué factores ambientales y tecnológicos se perseguían desde ese preliminar a la operación, desde esa visión estratégica, desde la entidad, desde Transmilenio. Podemos comenzar contigo, Carolina. Claro que sí, Jaime. Muy buenas tardes para todos y para todas, para toda la audiencia que nos acompaña, el equipo que nos acompaña también acá, Eduardo, Jaime, un gusto estar con ustedes hoy. Lo primero que quisiera mencionar es que estamos hablando de electromovilidad, pero la transición energética en Transmilenio ya lleva un tiempo de maduración y primero pasamos de tener buses con tecnología Euro 2 y Euro 3 y fuimos poco a poco evolucionando a unas flotas Euro 4, Euro 5 con filtros de partículas, Euro 6 con gas natural y ahora estamos hablando de flotas eléctricas. En este momento tenemos flota zonal eléctrica, pero iremos avanzando en este conversatorio para contarles además cómo estamos evolucionando en ese proceso. Y ahora yéndome a la primera parte de la pregunta para hablar de los factores, lo primero es que Transmilenio S.A. siempre ha tenido un objetivo misional de implementar primero tecnologías de punta o buses, flotas, todo tipo de equipamientos de última tecnología, pero también de contribuir con la calidad del aire de la ciudad y también del país con un compromiso por la mitigación al cambio climático. Desde hace unos años, Transmilenio pues tiene su plan de ascenso tecnológico y todo este esfuerzo de transición energética se enmarca en ese plan. Ahora también estamos evolucionando hacia un plan marco de descarbonización, donde también están incluidos todos estos esfuerzos.
Muy bien, gracias, Carolina. Eduardo, ¿el privado cómo vio esta visión estratégica que se tenía como entidad, como ciudad, para dar ese gran salto tecnológico? Cuéntanos un poco de esa perspectiva desde el ente privado. Me acuerdo más o menos hace unos 8 años, yo me reunía, o me reuní en ese momento con el que era el gerente y subgerente de Transmilenio hace 8 años. O sea, cuando hasta ahora se iba a empezar a estructurar fase 5. Y la inquietud era, oiga Eduardo, ¿usted qué opina de la operación eléctrica? La primera reacción hace 8 años nuestra es, eso no se lo han acabado de inventar. ¿Cómo se les ocurre que nos vamos a meter a operar buses eléctricos? Es que eso ni en Europa han funcionado. Nosotros no sabemos de esa tecnología. Es una locura meternos en eso. ¿Qué quiere decir? Que inicialmente, desde la percepción de Eduardo González, sí había un susto muy grande de entender que nos íbamos, o que la industria estaba cambiando su modelo en tecnología y que íbamos a llegar a una tecnología que no conocíamos, porque realmente en ese momento, hace 8 años, era el cohete de la NASA. Nosotros no teníamos ni idea de cómo funcionaba un bus eléctrico en general. Entonces, desde hace 8 años, con ese switch de alguna manera que nos dio gerente y subgerente de Transmilenio, es que empezamos a pensar y el primer pensamiento es, esto va a cambiar. Y si uno no va con el cambio, nos vamos a quedar atrás porque esto hay que estar con el cambio. Ahí evidentemente la perspectiva no era, oiga, es que queremos cuidar el ambiente desde el sector privado, es que los Euro 3 que tenemos no nos funcionan bien. No, nosotros en general, antes todo lo contrario, nos funcionaban tan bien que pues estábamos de alguna manera en nuestra zona de confort. Entonces sí creo que la primera percepción al empezar a pensar en electromovilidad fue de mucho susto y como de una barrera importante en, venga, eso no está totalmente inventado. A hoy después ya de alguna manera de casi 5 años de operación, de conocer la flota, ya entendimos muchas cosas estratégicas para este negocio o para nuestra operación de electromovilidad. Y creo que al final, a hoy, somos defensores de la electromovilidad. Hoy ya nos convencimos. Quiere decir, nuestra posición de hace 8 años a hoy ya es totalmente diferente. Ya le creemos muchísimo. Ya sabemos que no es un cohete de la NASA. Ya sabemos que es un bus o un vehículo al cual le podemos hacer mantenimiento que pudimos aprender, pero que en el camino tuvimos alguna serie de inconvenientes. Entonces, sí, al principio la barrera fue muy grande. Le teníamos miedo, o de alguna manera, a ese cambio de tecnología, pero hoy creo que ya nos convenció la vida en estos 5 años que llevamos de operación. Muy bien. Todo salto y todo cambio tiene incertidumbre, tiene miedo. Después de tener esa visión estratégica, de imaginarlo en algún momento, ¿qué riesgos se dimensionaron desde los entes gestores y desde las empresas privadas de todo este gran salto tecnológico que íbamos a dar acá en Bogotá? Claro, ¿qué nos puedes decir? Sin duda, en Transmilenio también teníamos miedo porque habíamos hecho pruebas, pero las pruebas las hacemos en unos entornos muy controlados. Y esto era pasar de esos entornos controlados, unos trayectos cortos, unas pruebas bajo ciertas condiciones, a lanzarnos a hacer una operación y atender usuarios con estas nuevas tecnologías. Entonces, sin duda, teníamos riesgos técnicos, teníamos riesgos operativos, riesgos en las estructuras de negocio y riesgos financieros. Dentro de todos estos modelos de negocio, además veníamos de unos modelos de concesión en los que teníamos concentrados precisamente los riesgos en unos proveedores y operaciones como una sola empresa, y entonces además de migrar en las tecnologías, pues estábamos migrando también a unas estructuras de negocio separadas. Sin embargo, y a pesar de todos estos retos, hoy con mucha satisfacción hemos visto que esta migración y esta transición energética en Transmilenio no solo pues, ha generado cambios en nosotros, sino que ha presionado al mercado a tener nuevas tecnologías, a mejorar también como para poder responder a todos esos requisitos y especificaciones técnicas que nosotros tenemos como ente gestor. Hay otra externalidad positiva que también vemos con mucha satisfacción, es la mejora, por ejemplo, en la calidad del diésel, y todo esto eran elementos que en un principio veíamos como riesgos, pero que hoy, después de unos años de la transición, pues ya vemos de manera muy positiva y nos hace motivarnos a seguir dando saltos. Bien, Carolina, todos estos riesgos que nos mencionas se identificaron desde Transmilenio, uno los plasma a través de herramientas contractuales.
y los pone en el mercado para que el ente privado esté interesado y podamos acoplar precisamente y sacar adelante la operación con este gran salto tecnológico. Más allá de todo lo que quedó en el contrato, que hay unas matrices de riesgo naturales que se plasman precisamente con la visión estratégica de la entidad, ¿cómo vieron esos riesgos tangibles y cuáles fueron esos riesgos también que se dimensionaron que no aparecían precisamente en esa estructura que estaba un poco dimensionada desde el ente gestor? Yo creo que hay uno que yo creo que es el que más rescato y en el que más hemos trabajado de alguna manera desde la estructuración de Gran Américas, por ejemplo, y es, teníamos miedo de no tener la autonomía de poder ejercer la operación de nuestro negocio sin depender de terceros. Y eso nos enfocó en empezar a pensar que debíamos desarrollar talento, debíamos capacitar gente, debíamos pensar muchísimo en la gente, muchísimo. ¿Por qué? Porque nos íbamos a afrontar a un riesgo de algo que probablemente no conocíamos, que teníamos que aprender, que los tiempos no eran muy holgados. Entonces el primer reto yo creo, o el enfoque más fuerte desde Gran Américas es pensemos en la gente. Y la gente tenía varios aspectos. Entonces el primero era el técnico. Entonces, ¿cómo hacemos para que tengamos gente técnica que se forme y que cuando ya arranquemos la operación, pues conozcan el vehículo, sepan cómo se hace el mantenimiento, sepan cómo se conecta, cómo se quita, cómo se pone, qué le puede doler, qué no le puede doler? Entonces, empezamos todo un proceso de formación de la gente técnica desde antes del inicio de la operación, en apoyo del fabricante y en algunas cosas también en apoyo de nosotros mismos, porque empezamos a conocer mucho más el vehículo y eso nos permitió ver también que había muchos sistemas que nosotros conocíamos, que el carro no es que fuera totalmente ajeno a nosotros. Entonces nos dimos cuenta que la formación era muy importante, también nos dimos cuenta que en el conductor el escenario también era muy diferente. Si bien la conducción del bus eléctrico es mucho más cómoda, más amable que el tradicional bus diésel y nosotros que operamos en algún momento hasta con diésel de caja, pues no carros automáticos. Claro, el desgaste del conductor en la conducción de un bus diésel es mucho más relajado, es mucho más amigable, pero también el bus es mucho más sensible a los malos comportamientos del conductor. Entonces uno puede tener una tecnología muy buena como teníamos en Euro 3 o Euro 5, diésel, pero si no tenemos buen diésel, pues el bus no sirve de nada. En esto pasa lo mismo de alguna manera. Uno puede tener un bus muy bueno tecnológicamente, pero si el conductor no lo sabe conducir, no va a optimizar indicadores como el del mismo de rendimiento de energía. Entonces, el bus es demasiado sensible a la forma de conducción del conductor. ¿Qué quiere decir? A formar conductores, explicarles cómo funciona, cómo es la nueva tecnología. Entonces, casi que nos volcamos desde el principio a la gente. Y ese ha sido de alguna manera la filosofía de Gran Américas que creo que ustedes han vivido de alguna manera. Es, pensemos en formar la gente, desarrollar la gente, pero también que la gente esté bien. Entonces, nuestro bienestar para la gente se convierte en algo fundamental, que la gente llegue a trabajar feliz, que llegue cómoda, que sepa lo que tiene que hacer, que tenga de alguna manera las reglas de juego claras. Entonces, para nosotros creo que ese no está en matriz de riesgos, no está en estrategias de ningún otro lado, pero para nosotros eso era clave, fue clave y creo que hoy es parte del éxito de Gran Américas. El poder tener un equipo muy consolidado, tener hoy un conocimiento muy importante de electromovilidad y tener hoy gente que está muy contenta en su trabajo, en lo que hace. Entonces, ese creo que es el reto número uno que nos tocó afrontar y creo que lo manejamos muy bien. Muy bien, Eduardo. Pasamos de la planeación a la implementación y a la operación. Pasamos a esa etapa en la que todos los archivos de Excel, todos los modelos de transporte, todos los planos de los buses se tienen que implementar y se tienen que transformar en algo tangible que les sirva para la operación de nuestros usuarios. De ese diseño a la ejecución y sobre todo con ese nuevo esquema que planteamos en la transformación tecnológica del esquema de provisión y de operación. ¿Cómo consideran ustedes o qué innovaciones tecnológicas creen que han sido fundamentales para permitir una implementación exitosa de ese gran salto a la electromovilidad en Bogotá? Yo creo, en primer lugar, es una gran pregunta, Jaime, porque uno podría pensar que transitar hacia la electromovilidad es cambiamos los buses y cambiamos la tecnología de los buses, pero hay muchas cosas más además de cambiar los buses. Y en primer lugar podríamos hablar de la, digamos, como reconfiguración del tema de los patios. Por ejemplo, hay que electrificar unos patios que quizá en el momento cero no estaban pensados para ser electrificados, sino que estaban pensados para los combustibles disponibles en ese momento. Entonces, esa, digamos, es
además de ser un reto importante, pues ha sido una innovación porque es electrificar el patio, poner las estaciones de carga, pero además todo eso desde la infraestructura y luego desde la operación, pues también hay que hacer toda una eficiencia logística, cómo va a ser la carga, cuál es la autonomía de estos buses, entonces cuáles van a ser los tiempos y cuáles van a ser las rutas. Eso mencionaría como una primera innovación, pero a la vez un primer reto. Y por el otro lado también tenemos entonces todo el tema de las baterías, cuál iba a ser la autonomía de las baterías, y entonces qué pasa si en algún momento algo pasa con la batería. Y ahí también ha sido muy importante el tema de la telemetría, precisamente para tener esa información en tiempo real de las baterías, para poder monitorear su rendimiento y pues para poder tener pues todo este seguimiento a la eficiencia energética y cómo todo eso se engrana con la operación. Muy bien, Carolina. Desde el privado, llega el momento de la firma del contrato, unos compromisos, unas especificaciones, el gran reto de la implementación de toda esta nueva era de la electromovilidad, con un esquema de provisión y operación totalmente diferente. ¿Qué cree Eduardo fue esa gran innovación tecnológica, esa preparación para que la implementación fuera exitosa? Hay varios frentes. Entonces, en cuanto a tecnología, creo que hoy tenemos una herramienta de ITS mucho más robusta, que nos permite tener demasiada información. Y yo creo que hoy el reto sigue siendo ese. Tenemos demasiada información que hoy no tenemos la capacidad de procesar tanta información que podría generar valor tanto para nosotros como para la operación del sistema. Entonces sí creo que el tener sistemas de ITS en la flota, que para nosotros fue de alguna manera algo muy innovador en la nueva operación también de la electromovilidad, fue un hito bien importante. En cuanto a los temas de tecnología enfocados a la infraestructura, nuestro rol hoy fue como diferente, ¿no? Pues como hablas, nosotros teníamos provisión por un lado, que nos pone los buses, pero también había otro actor que se encargó de ponernos la infraestructura. Quiere decir que nosotros no construimos infraestructura, la infraestructura nos tocó fue aprender a entenderla más que construirla. Nosotros no la construimos, sino tuvimos que empezar a aprender cómo funciona. A hoy sí estamos convencidos de que hay muchas cosas para hacer en temas de infraestructura. Sin ser a hoy pues nuestro foco principal, sí entendemos y vemos que hay oportunidades interesantes de mejora y crecimiento en temas de infraestructura. Temas que hemos llevado a otras operaciones que tú sabes que estamos hoy pues a puertas de iniciar una operación nueva en Chile en donde hemos aterrizado mucho esta experiencia que nos llevó a aprender de infraestructura, porque allá también vamos a tener algo importante de infraestructura. Entonces creo que hay retos importantes como el dimensionamiento adecuado y óptimo de la infraestructura. Hoy nosotros tenemos un patio pues muy bien dimensionado, muy holgado. O sea, nosotros, tú sabes, tenemos 112 mangueras para 120 buses. Quiere decir que yo puedo cargar el 100% de la flota en cualquier momento. Pero de por sí también pues, termino de cargar y la infraestructura queda pues disponible y sin usar. Quiere decir que al final es una infraestructura que está muy poco utilizada para todo lo que hay ahí. Entonces creo que ese es un reto importante, es un reto de entender de alguna manera cómo optimizar esa capacidad de la infraestructura. Otro reto que para nosotros fue súper complejo es entender cómo funciona el negocio de la energía. No es lo mismo ir a comprar diésel y buscar los distribuidores de diésel y entender cómo funciona el mercado del diésel, que al final pues nosotros llevamos N cantidad de años a entender cómo funciona el mercado de la energía. Cómo funciona eso, cómo compro la energía, cuál es el mejor escenario, cómo la debo consumir. Hay una infinidad de variables que cuando nosotros llegamos ya a la operación, pues no lo conocíamos, no teníamos ni idea. Entonces, entender de alguna manera cómo debo comprar energía, cómo la debo utilizar, cómo debo optimizar la infraestructura para que también la energía sea óptima. Entender que como todo sistema de infraestructura, pues hay una serie de pérdidas o consumos de la infraestructura en energía que nosotros tampoco lo teníamos en el radar. O sea, entender que la infraestructura consume energía, nosotros hace 8 años no teníamos ni idea. Nosotros decíamos, si el bus rinde 1 kilovatio por kilómetro y va a recorrer 200 kilómetros, pues vamos a gastar 200 kilovatios, listo, póngalo en el modelo, gracias. Pero resulta que no es así, la infraestructura también tiene de alguna manera consumos y funciona de manera. Entonces sí, ahí creo que hay un reto importante y es poder entender el mercado de la energía para nosotros los operadores y poder y conocer de alguna manera cómo debo comprar energía y cuál es la mejor manera de comprar energía es súper importante. Y entendiendo pues que la energía tiene un mercado regulado y un mercado no regulado.
Entonces también de alguna manera es un mercado complejo de entender. Entonces yo creo que ahí tenemos algunos retos todavía y para los que estén afrontando este reto, pues es importante dimensionamiento de infraestructura y entender cómo comprar energía. Yo creo que esos dos hitos importantísimos de la infraestructura desde la parte de la operación. Muy bien. No solamente la identificación de los retos es suficiente, también la necesidad de adaptación y capacitación de todas las personas que están inmersas en la implementación, en el diseño y en la operación de estos nuevos sistemas es algo relevante. Quisiera que conversáramos un poco desde Transmilenio cómo tuvimos la necesidad en su momento de ponernos a la vanguardia en términos de conocimiento, en términos de exploración a nivel mundial, de todo lo que estaba disponible en el mercado y cómo esa adaptación precisamente se tuvo que armonizar con las necesidades operativas tan puntuales que tiene el sistema de transporte público de la ciudad de Bogotá. Claro, para nosotros ha sido un reto importante, sobre todo porque en un primer momento nosotros lo pensamos desde acá, como decíamos hace un momento, y lo escribimos en unos contratos y en unos requerimientos técnicos. Y eso tiene varios desafíos, porque nosotros lo vivimos desde acá y yo creo que en general en política pública está este tema y es que uno lo hace desde el escritorio, pero otra cosa es cuando llega a la operación. Entonces, en el tema, por ejemplo, de los buses, entonces vemos los buses y cómo funcionan en China o cómo funcionan en Europa o cómo funcionan en Chile, pero resulta que en Bogotá tenemos unas condiciones muy específicas y muy particulares que también era un poco de incertidumbre y que nosotros teníamos que aprenderlo haciendo. Ahí el plan de ascenso tecnológico nos ayuda con unos pilotos de los que también vamos aprendiendo y es que vienen buses, los probamos bajo ciertas condiciones, el equipo conoce también en vivo y en directo porque ese es otro reto, digamos un fabricante que está en China y entonces nosotros empezamos a interactuar de manera virtual, entonces para nosotros este plan de ascenso tecnológico que nos permite traer, hacer los pilotos, ver, interactuar con el bus, pues nos ha ayudado mucho y sobre todo que nos permite ver cómo esos buses se adecúan a las condiciones de Bogotá. Entonces, sin duda, el tema de la capacitación de nuestros equipos para poder hacer seguimiento, para poder hacer la supervisión al mantenimiento, todo esto son temas que han sido muy retadores para Transmilenio, pero que hemos logrado ir surtiendo con el acompañamiento claramente de los concesionarios. Allá vamos y los acompañamos y también aprendemos con ellos porque eso creo que también requiere mucha coordinación entre las dos partes. Muy bien, no solamente es esa formación y esa adaptación técnica que se debe hacer en el equipo de Transmilenio y por supuesto en las empresas privadas, sino cómo también se capitaliza toda esa experiencia para seguir construyendo ese entorno de todos los países y las ciudades que están creciendo casi a la misma velocidad y dando estos saltos hacia la electromovilidad. El reto desde el privado no era menor, no ha sido menor, por supuesto, romper un poco esa inercia de más de una década y muchos años de todos los actores, todos los conductores, los técnicos, los ingenieros que habían estado inmersos en unas tecnologías diferentes de combustión, entender las nuevas necesidades de esta flota, del mantenimiento de los buses, de los patios. ¿Cómo fue esa adaptación? ¿Cómo fue esa capacitación? Desde dos temas. El primero, yo creo que uno de los retos más importantes con nuestro equipo de trabajo no fue el aprender, fue el desaprender. Nos tocó empezar a coger la gente para que se quitara de alguna manera la tara que tenía de cómo hacían las cosas en la tecnología diésel, porque era mucho más difícil que se quitaran eso a enseñarles cosas nuevas. Entonces yo creo que el primer reto más importante para nosotros con la gente fue desaprender, no era aprender de alguna manera. Entonces, desaprender. El conductor, desaprender. O sea, este es otro carro. No piense que está conduciendo un bus diésel. Desaprenda lo que hacía. Olvídese de cómo lo hacía y empiece a enfocarse en hacer una cosa de manera diferente. Entonces, en muchos de los cargos que tienen que ver con nuestra operación, desaprender fue un reto mucho más complejo, porque la gente lleva una inercia y lo hace porque así lo ha hecho durante 30 años. Entonces, eso tenía un reto. Y para nosotros fue uno de los más importantes, entender el desaprender. Pero también había otro reto importante y ese sí era en el conocer y aprender. Entonces, cuando arrancamos de alguna manera, nos tocó hacer mucha cosa de cuaderno. ¿A qué me refiero de cuaderno? El plan de mantenimiento de la flota, pues el que está aquí escrito.
¿Por qué? Pues porque lo dio el fabricante, es que así es que ustedes lo tienen que hacer así, porque lo dio el proveedor de flota, entonces así tiene que hacerse. Cuando empezamos a entender la flota nos dimos cuenta que sabíamos más del plan de mantenimiento de la flota en la mayoría de los sistemas nosotros, con la experiencia que teníamos, que el mismo fabricante y el mismo proveedor de la flota. ¿Por qué? Pues porque nosotros sabemos cómo funciona una caja de dirección, nosotros sabemos cómo funciona la suspensión, nosotros sabemos cómo funciona la parte neumática de un carro y sabemos cómo funciona en Colombia y en una operación como la nuestra, no en una autopista rodando a 60 kilómetros por hora constantes en China. Entonces, claro, cuando empezamos a entender que lo que estaba escrito no era la realidad y que lo que nosotros teníamos de alguna manera era como más lo que iba a suceder, pues es que entendimos un poco que no era el avión de la NASA, que nosotros de alguna manera podíamos afrontar muchos esos retos y que lo que faltaba por aprender no era tanto. Entonces al final lo que faltaba por aprender es pues, todo el tema de motores, reductores, baterías, que sigue siendo un ejercicio de aprender. Y yo creo que ese es un ejercicio que hoy que llevamos 5 años todavía estamos aprendiendo. Lo de baterías no lo hemos acabado de aprender. Todavía nos falta recorrer el camino, todavía no sabemos cuánto va a durar la batería. Vamos muy bien, sí, vamos muy bien, pero no sabemos si van a durar más de lo que esperamos, que podría ser un escenario pues súper interesante. Entonces sí creo que de alguna manera entendimos, primero, que desaprender era mucho más importante y como la gran mayoría de gente que está con nosotros venía de la operación diésel, nos costó trabajo hacerlos desaprender. Y que en el aprender habían muchas cosas que nosotros ya sabíamos y hacíamos muy bien. Entonces era enfocarnos en lo que nos faltaba por aprender un poco en temas de tecnología. Entonces la experiencia de desaprender no es tan fácil. Es bien complejo llevar a la gente a quitarse las cosas de su rutina y de su inercia de cómo las viene haciendo. Muy bien. En Bogotá, la primera unidad funcional en inicio de operación de buses eléctricos como tal fue la unidad funcional de Fontibón con Gran Américas hacia diciembre del 2020. Sí, un camino ya recorrido, una implementación en medio de una pandemia que no hizo sencillo, tal como se había planificado desde Transmilenio, todo el proceso de implementación y adaptación. Ya llevamos casi 5 años de aprendizaje, de perfeccionamiento de todos los procesos, de perfeccionamiento también de todos los requerimientos y también de mucho feedback para todas las ciudades que se están poniendo a la vanguardia de lo que hemos hecho acá en Bogotá. Estos 5 años de aprendizaje, ¿qué nos ha dejado precisamente en el perfeccionamiento de ese modelo de cara a la innovación tecnológica, a la innovación del manejo de la infraestructura de carga? Pensemos un poco el hoy 2025 versus esos primeros meses y años de operación de diciembre del 2020-2021. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué innovaciones tecnológicas y qué perfeccionamiento también de esos procesos podríamos tener pensando un poco en esa visión del corto y del mediano plazo? Pues sin duda aprendizajes tenemos muchos y en Transmilenio, un poco a diferencia de lo que estaba mencionando Eduardo, que tuvieron que desaprender por completo y pasarse del diésel, nosotros estamos conviviendo con diferentes tecnologías al mismo tiempo, con tecnologías, con buses, con infraestructura que están en diferentes momentos. Tenemos, pues claro, una flota que ya tiene más de 10 años y no es solo la flota, sino también la tecnología que la acompaña y tenemos una flota mucho más moderna, más la que está por entrar. Entonces, nosotros, ese es un desafío importante y me desvío un poquito de tu pregunta, pero ya vuelvo sobre ella, porque nosotros tenemos que convivir y tenemos que adaptar todos nuestros mecanismos, tanto de planeación como de seguimiento, a la convivencia de esas diferentes tecnologías. Tenemos además un desafío muy importante que también se puede traducir como un aprendizaje y es que cuando empezamos este camino de la electromovilidad, de esta transición energética, el marco normativo no estaba completamente desarrollado. Entonces empezamos también nosotros a planear con un marco normativo que nos pedía unas cosas, pero que no era definitivo. Ya hoy es por ese lado, el marco normativo también ha ido avanzando. Hoy tenemos mucha más claridad y hoy tenemos, pero también tenemos que convivir con eso que ese marco normativo nos pedía en un momento versus lo que nos está pidiendo ahora. Y volvemos a mi primer punto. Tenemos entonces una diversidad y una mezcla de cosas, de tecnologías, de normativas con las que tenemos que convivir y en las que tenemos que innovar nosotros también mucho para poder responder y
para no enloquecer a los operadores. Muy bien. Eduardo, desaprendimos en el 2020, pero empezamos a aprender cosas nuevas. ¿Qué aprendizajes dejan esos primeros años de operación y qué visión de corto plazo tienes respecto a lo que hoy administras en el patio eléctrico de Gran América Contigo? Yo creo que en estos 5 años, para nosotros ha sido de alguna manera difícil también es el gestionar el mapa de actores que se requiere para que una operación de electromovilidad sea exitosa. Esto no es solo del operador y de unos conductores buenos, de mantenimiento bueno. Aquí al final lo que tú hablabas, ya tenemos un concesionario de provisión, tenemos un concesionario al final de infraestructura, nosotros como operador, el ente gestor, pues de alguna manera con la sombrilla de toda la operación. Sí ha sido un reto importante para nosotros eso de entender el alcance de cada uno de esos actores para que al final la operación sea exitosa y no solo para que sea exitosa. Aquí lo que al final tenemos que pensar todos es que esto debe ser sostenible en el largo plazo. Tenemos contratos de 15 años en los cuales probablemente nuestra expectativa es ojalá la flota en 15 años esté muy buena, tenga todavía vida útil y se pueda exprimir, porque al final eso va a ser un beneficio para la ciudad, para el usuario, el entender que son buses o vehículos que si yo los cuido durante su vida útil, pues pueden dar un poquito más. Y para eso, el entender claramente cuál es el alcance de cada uno de esos actores que están en esa matriz que hace exitoso este proyecto me parece importantísimo. De alguna manera, sí creo que hay que empezar a acotar desde la misma normatividad, desde los mismos contratos, muchos los alcances de cada actor, porque a hoy en lo que venimos recorriendo todavía hay algunas cosas que quedan un poco en el aire. Entonces sí siento que de alguna manera donde uno empiece a gestionar un poquito, como lo hemos venido nosotros haciendo, al final tenemos unas muy buenas relaciones con nuestro mapa de actores y eso es lo que va a hacer exitoso este tema sostenible en el largo plazo, es poder acotar muy bien y muy claramente el alcance de cada uno de esos actores. Entonces yo sí tengo claro, ente gestor es un actor súper importante que debe apoyar para el éxito de la operación, el dueño de los buses en su provisión. Obviamente ser el dueño del activo pues tiene un rol súper importante en la vida útil del activo. El encargado o el dueño de la infraestructura pues un rol gigantesco. En nuestro caso tenemos un actor importante que se convirtió y que no lo conocíamos y nunca habíamos gestionado eso, y es el que nos vende la energía. Entender que tenemos un proveedor estratégico de negocio que ahora nos vende energía, ya no solo el proveedor estratégico de repuestos, sino un proveedor energético. Tener un buen partner en ese rol es súper importante también, que lo apoye a uno, que lo acompañe, que le haga entender muy bien qué es lo que pasa con la energía. Entonces sí siento que el tema de dimensionamiento y claridad en el mapa de actores que deben participar en esto es clave y seguirá siendo clave y seguiremos aprendiendo en el camino sobre eso. Bueno, muy bien. Con estos nuevos esquemas teníamos y tenemos oportunidades también de hacer integraciones digitales avanzadas, integraciones digitales, integraciones de datos entre las fuentes originales de carga, los cargadores, la interacción y las interfaces con los vehículos. Quisiera que habláramos un poco de ese potencial. ¿Cómo vemos como oportunidad, cómo podemos fortalecer esas integraciones, el manejo de los datos, el manejo de la información para hacer una operación eléctrica mucho más eficiente desde su planeación, mucho más costo eficiente y por supuesto desde el punto de vista del operador con unos beneficios que de alguna manera mantengan el negocio con una sostenibilidad que viabiliza precisamente el uso de estas tecnologías en la operación? Ese es un reto bien importante, sobre todo porque estamos en un momento de la vida, del mundo, donde los datos en verdad son la riqueza y nosotros generamos una cantidad de datos muy importantes, pero vuelvo a mi punto anterior, tenemos datos que provienen de diferentes tecnologías, de diferentes fuentes, tanto de los operadores como de los proveedores, y eso es un reto muy importante para Transmilenio, y para Transmilenio S.A. es un reto desde diferentes puntos de vista, porque si bien necesitamos que esos datos lleguen a nosotros de forma confiable, necesitamos también desarrollar todas las herramientas que nos permitan procesarlos y tener herramientas a la mano para tomar las mejores decisiones, porque al final de cuentas es el usuario
el que se va a beneficiar de cómo nosotros usemos esos datos, y se beneficia en la medida en la que el usuario pueda ver dónde viene su bus, y eso nos convierte en un sistema confiable, y a eso es a lo que le estamos apuntando. Y no quiere decir que tenemos que desarrollar nuevas herramientas, tenemos que potenciar lo que tenemos, pero sobre todo verlo como un sistema realmente integrado, donde estemos todos los actores contribuyendo con esa provisión de datos de calidad, y nosotros desde este lado transformándolos también de manera efectiva para que el usuario los perciba en la manera en la que nos lo está pidiendo, porque así, como mencioné al principio, estamos en un mundo completamente digital, y eso es lo que el usuario también está esperando de nosotros, que lleguemos con esas herramientas que le permitan tomar su servicio de manera confiable, y eso solo lo logramos con un uso efectivo de los datos. Muy bien, toda esa información nos permite perfeccionar los modelos para pensar a futuro en la electrificación de unos componentes diferentes acá en la ciudad de Bogotá. Más adelante vamos a hablar de eso. Pero esa gestión de información desde las diferentes fuentes e interacciones, interfaces de carga, del traslado de energía, ¿cómo la han manejado desde el operador? Entendiendo, por supuesto, como mencionabas, Eduardo, que hay diferentes actores que ponen su granito de arena para materializar el proyecto, desde la infraestructura, los vehículos, los riesgos asignados, el terreno, el patio, el mantenimiento. ¿Cómo vemos también la posibilidad de utilizar mejor esa información y qué lecciones aprendidas nos deja para que en el corto plazo esto siga siendo sostenible? Dicen el punto clave. A hoy, por ejemplo, nosotros en Fontibón, Bogotá, no tenemos de alguna manera esa telemetría de las electrolineras. No tenemos, porque la infraestructura no es nuestra. ¿Qué quiere decir? Que muchos de nuestros procedimientos, por ejemplo, de carga de buses, los hacemos de alguna manera manual. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos nuestros auxiliares de carga con una tableta y van tomando toda la trazabilidad de la información de suministro de energía. Pero esos proyectos, por ejemplo, hoy ya son realidades de tecnología existentes que implementarlas son muy fáciles. Muy fáciles si yo fuera el dueño de la infraestructura. No sé si me voy a entender. Entonces, ahí es cuando también me remito otra vez a la pregunta anterior, es entender el alcance de ese mapa de actores que le permita a uno tener flexibilidad para poder ejercer proyectos como esos. Por ejemplo, proyectos como poder automatizar los procesos de carga de nuestra infraestructura de carga. Al no ser mío, pues yo no puedo meterle mano porque obviamente eso es de mi vecino. Eso nos pasa, por ejemplo, con proyectos, y creo que vos has visto, montamos nuestra granja de paneles solares en la oficina, la cual ha sido un éxito, pero la montamos en el circuito de energía que alimenta las oficinas y el área de mantenimiento. Queríamos montar paneles para montar en todo lo que es la infraestructura de carga, pero obviamente eso implica entrar a las subestaciones de carga, todo lo que es la infraestructura de carga, y pues tiene un riesgo que evidentemente el dueño de la infraestructura pues prefiere no afrontar. Entonces, desde el tema de tecnología hay muchas cosas que se pueden hacer, pero también toca entender en ese mapa de actores cómo hacemos para flexibilizar y poder hacer cosas sin que eso implique ninguna dificultad para ninguno de esos actores. Y en temas de tecnología, lo que contabas, a hoy yo soy el fan número uno, por ejemplo, del CCTV de los buses. Eso nos ha permitido hacer una infinidad de cosas en caliente y en vivo. Entender cómo fluye la operación, es tener ojos en 100 puntos de nuestra operación, porque nosotros podemos conectarnos a las cámaras, ver qué está pasando. Entonces, en temas de seguridad ha sido un éxito rotundo. Creo que has visto algo también, y yo creo que ese es un input importante, es nuestros indicadores de seguridad vial son excepcionales. Excepcionales porque tenemos gente que está mirando el riesgo, qué puede pasar, oiga, venga, aquí está bloqueado, debemos pensar hacer el desvío, aquí los usuarios. Entonces, como que está uno moviéndose con una información casi que en tiempo real, no desde una plataforma, no desde un portal, no desde una estación, sino desde los 100 puntos que tiene uno en la vía. Entonces, por ejemplo, el CCTV para nosotros ha sido fenomenal. En novedades que pasan de seguridad vial, ya no tiene uno que pensar quién me está diciendo la verdad. Si fue el tercero o fue nuestro carro el que tuvo la culpa. No, yo en 5, 10 segundos descargo el video. No, mire, usted se cruzó mal, usted hizo esta maniobra peligrosa, y entiende uno cómo es poderse mover de una manera mucho más eficiente para al final prestar un servicio mucho más seguro, porque eso al final redunda en la prestación de un servicio más seguro. Y al final lo mismo que tú decías es, yo sí creo que hoy tenemos demasiada información que no tenemos la capacidad de procesarla.
O sea, todavía nos falta encontrar esa capacidad de poder tener algún sistema de inteligencia, de minería de datos, como le dicen en algún lado, que nos permita entender mucha de la telemetría, por ejemplo, el bus. En la telemetría del bus tenemos mucha información que podría llegar a ser muy útil para buscar también optimizar ese activo, optimizar las baterías, ver cómo se están comportando muchos de los sistemas del bus en el transcurso de la operación. Entonces sí creo que ahí todavía nos falta un poco, la información está, pero nos falta como meterle un poquito a esa minería de datos para poder aprovechar y generar valor con esa información. Muy bien, todo este aprendizaje, todos los retos, las dificultades, pero también pues la exitosa implementación de estos 5 años de la operación eléctrica en tipologías pequeñas en Bogotá nos han llevado al año 2025 a dar el gran salto hacia la nueva flota. Vamos a pasar a una operación en el componente BRT ya electrificado como tal. Ya se hace oficial la llegada de los primeros buses articulados eléctricos con servicio dual a la ciudad. Y esto supone también un nuevo reto, no solamente para el ente gestor, para las entidades públicas, sino también para los interesados, los fabricantes, los operadores, los posibles proveedores, para pensar precisamente en ese cambio de componente. Hay un cambio en la estructura funcional operativa importante, cambios en volúmenes, exigencias un poco diferentes, exigencias en términos de mantenimiento. Quisiera que conversáramos cuál sería el cambio más visible que ustedes están imaginando, proyectando con la llegada de esta nueva flota a la ciudad de Bogotá. Pues ya has mencionado bastante y cómo no, siendo el director de BRT, claramente nos tendrías que haber adelantado qué es lo que se La viene. chiva. Exactamente. Pero sin duda, pues estos son buses que nos ofrecen unas mejores herramientas tecnológicas y también un poco en línea con lo que hemos venido hablando. Estos son buses, hemos pensado mucho en qué deberían tener estos buses desde la perspectiva del usuario y hemos trabajado también en que los requisitos que tiene o que estamos haciendo para esta flota pues respondan a las necesidades de las diferentes poblaciones que usan nuestro sistema. Estamos hablando de personas cuidadoras, de personas con discapacidad, de personas de talla baja y es entonces cómo buscamos que esta flota responda a eso, pero también que tenga mejores tecnologías precisamente para que los usuarios puedan planear con mayor confiabilidad y con mayor certeza su viaje, que se sientan más seguros. Estos, al ser unas nuevas flotas, pues tienen también unos equipamientos, tienen cámaras internas, tienen cámaras externas que mejoran muchísimo, hacen menos ruido. Entonces, pues esto también mejora mucho la calidad de vida en la ciudad. Al ser flota eléctrica, pues tienen emisión cero en ruta y eso pues también contribuye a la mejora de la calidad del aire en la ciudad. Entonces, pues esos son como algunos de los temas que la ciudad podría esperar con esta nueva flota. Muy bien, Carolina, como lo mencionas, para llegar acá tuvimos que adaptarnos a las exigencias de Bogotá, unos retos normativos que superar en términos de peso de estos vehículos articulados y biarticulados. Ya es una realidad, los fabricantes ya logran adaptar los vehículos para las necesidades de Bogotá. Desde el ente gestor ya estamos listos para recibir y poner en operación esos vehículos en el componente BRT. ¿Cómo está el mercado? ¿Cómo están los interesados y nuestros aliados estratégicos desde el sector privado? ¿Qué ajustes operativos a este tipo de necesidades y de componente están viendo desde la industria, los fabricantes de buses, todos esos aliados que al final en esta inversión de diferentes actores con el operador permiten precisamente que se ponga en marcha esta operación en los sistemas BRT electrificados, Eduardo? A mí lo que tenemos muy claro desde nuestra concepción es que la tecnología avanza mucho más rápido en la manera en que nosotros la podemos adoptar. ¿Qué quiere decir? Hoy vos ya ves baterías nuevas generaciones con mucha más capacidad, mucho más livianas, y eso va a seguir evolucionando muy, muy rápido. Las baterías de hace 5 años que tenemos hoy nosotros montadas probablemente hoy ya están medianamente obsoletas y solo han pasado 5 años. Entonces, cuando empieza uno a entender eso, que la tecnología muchas veces va muchísimo más rápido de la manera que yo puedo adoptarlo, nosotros volvemos a nuestro principio y es entender
que la sostenibilidad no solo es pensar en sostenibilidad ambiental, en sostenibilidad financiera, en sostenibilidad de un servicio de calidad, sino voy a intentar acuñar también una frase que discutí con un amigo de Metro de Medellín, y es la sostenibilidad humana. Y es, hay que pensar en que la adopción de la tecnología la van a hacer las mismas personas. Entonces yo tengo es que pensar en empleos de calidad, en ambientes de trabajo agradables, porque la tecnología va a ir más rápido. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito es tener gente que tenga la capacidad de absorber, de absorber, de absorber. Y va a ser claro que esto va a cambiar muy rápido. Eh, a hoy, y te lo comento, es las baterías que montamos en los buses hace 5 años son totalmente diferentes a las baterías que vamos a montar, por ejemplo, en nuestro proyecto de Chile, que inicia operación ahorita en agosto. Y han pasado 5 años. Y es nueva generación de baterías, nueva generación de tecnología. Entonces yo creo que hay que seguir pensando desde nuestro lado mucho en la gente, en esa sostenibilidad humana, en un negocio que piense mucho en el desarrollo del personal y cómo los podemos llevar a ese nuevo nivel de poder acoplarse a las nuevas tecnologías, porque lo que es claro es que eso se va a mover muy rápido, muy, muy rápido. Y vos que estás ahí también metido con fabricantes, es muy rápido, o sea, todo lo que cambia es muy rápido. Hace 5 años pensar en un bus biarticulado eléctrico era imposible, por lo mismo que decías, no, el peso, no, es que el peso no da, esa vaina pesa mucho, ¿cómo vamos a meter un bus de esos en una troncal? A hoy ya existe, en menos de 5 años, un bus biarticulado eléctrico. Entonces yo estoy seguro que la tecnología va a seguir muy rápido y que desde nuestro enfoque tenemos que pensar mucho en la gente para que pueda adaptarse a esa nueva tecnología. Muy bien, con esto terminamos nuestro conversatorio. No sin antes, sin agradecer, Eduardo. Muchas gracias por los aportes, Carolina. Ha sido muy valiosa esta conversación que trata de resumir las experiencias de estos últimos años, pero que también nos deja una expectativa de lo que se viene, no solamente a nivel de la implementación en Latinoamérica, sino también en la manera en la que podemos compartir estos espacios a través de la red CIMUS. Marta, también agradeciendo mucho hacer posible este espacio y poder hacer visible precisamente todo lo que estamos haciendo acá en Bogotá desde el sistema de transporte público. Quisiera que después de ver un corto video, Marta, nos complementaras un poco con el cierre y con tus percepciones precisamente sobre este tema y sobre el conversatorio que acabamos de tener. A toda la audiencia, muchas gracias. Temas como la implementación de políticas públicas de transición y eficiencia energética, mejorando la calidad del aire, mitigando el cambio climático y la salud pública de los bogotanos gracias a la renovación de la flota con buses de cero y bajas emisiones. Hoy el sistema cuenta con 1.486 buses eléctricos que representa el 14% de la flota que operan desde 10 patios eléctricos, uno de ellos el más grande de Latinoamérica ubicado en el occidente de Bogotá. Además, el patio es el epicentro del nuevo piloto de hidrógeno verde. Los escenarios estudiados al momento de la estructuración del proyecto de la flota eléctrica contemplaron la reducción de cerca de 94.000 toneladas de CO2, equivalentes a sacar de circulación 57.500 carros particulares en un año o sembrar 6.300.000 árboles en un año. Desde 2018 opera Transmicable, la primera línea de cable 100% eléctrica en la ciudad que beneficia a cerca de 700.000 habitantes en Ciudad Bolívar. Los ahorros de energía por la operación de la flota eléctrica están estimados en cerca de 300.000 kilovatios al año, lo que equivale al consumo de energía eléctrica en un mes del 89% de los hogares de Bogotá. La ciudad también se ve beneficiada con la reducción de costos asociados a morbilidad y mortalidad por enfermedades respiratorias, estimadas en más de 36.000 millones por año. Transmilenio se consolida como referente en Colombia y el mundo en transporte sostenible, rumbo a la descarbonización del sistema integrado de transporte público de pasajeros. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Hemos tenido un diálogo abierto, franco, de experiencias. Esperamos que sea motivador e inspirador para todos quienes se vincularon a este conversatorio. Y quisiera aprovechar, Jaime,
para que, por favor, invitemos a nuestra audiencia al siguiente conversatorio que vamos a encontrarnos. Va un tema fundamental y es cómo un sistema tan robusto siempre está evolucionando, pensando en mejorar no solamente un servicio, sino la calidad de vida de las personas. Un sistema de transporte humano, sensible. Y ahí un próximo conversatorio de mantenimiento. Cuéntanos un poco a la audiencia, invitémoslos con unos temas claves, esos mensajes importantes, Jaime, de qué nos vamos a encontrar en la evolución del mantenimiento del BRT, del sistema más grande del mundo. Bueno, invitados todos a nuestro próximo encuentro, vamos a compartir experiencia de estos 25 años de la gestión del mantenimiento de diferente tecnología. Transmilenio ha crecido y ha puesto también en conversación técnica en el mundo esas necesidades de la adaptación de toda la flota nueva que se va creando y se va implementando en todo el mundo, pero también esa necesidad de adaptar todas las funcionalidades y toda la capacitación humana y técnica para responder, maximizar la confiabilidad y por supuesto que esto se vea reflejado en la percepción del servicio de los usuarios. Vamos a hablar mucho de hace 25 años, cómo se hacía un mantenimiento un poco más reactivo y cómo llegamos al año 25 con la utilización de datos, inteligencia artificial y modelos predictivos de fallas para que todos podamos complementar esta información técnica y crecer, por supuesto, en la electromovilidad. Bueno, sin más, estimados, estimadas, los esperamos en este próximo conversatorio en un formato muy atractivo, porque nos vamos a poner la bota, ¿no, Jaime? Vamos a ir a los talleres en vivo, a que los técnicos nos cuenten esa experiencia, de ese cambio que justamente estaban comentando en tu conversatorio, de cómo cambió el mantenimiento de tener flota diésel a tener ahora flota eléctrica y con toda la evolución que se nos viene. Gracias, Jaime, a nuestros invitados, a todos ustedes. Los esperamos, como decimos ya hoy en el argot, en este mismo canal próximamente. Hasta pronto.